Tal hermanos? Continuamos estudiando la palabra de Dios en el segundo libro de los Crónicas, capítulo 34, y hemos estado estudiando la vida del rey Josías. El rey Josías que fue rey de Judá. Platicábamos el contexto los días anteriores. Este es ya nuestro tercer estudio del reinado de Josías y hemos visto algunos principios que hemos platicado que son principios para tiempos difíciles, ¿no? Y el primero fue, para recapitular, principio de discipulado. El rey Josías eligió a quién seguir, a quién parecerse, ¿no? No, él tenía la opción de parecerse a su padre Amón, que fue un rey malo, o a su abuelo, que también hizo lo malo delante de Jehová, y sin embargo él eligió más bien ser como David. Principio de adoración, también escogió el rey Josías a quién postrarse, a quién adorar, y la historia que él deseaba continuar. Después vimos el principio de revolución, que fue cuando el rey Josías hizo todo aquello de derribar los altares de las imágenes de acera, los templos de los Baales, los altares, las imágenes, etcétera. Hizo una gran revolución en el pueblo y eso lo llamamos principio de revolución. Después principio de restauración. ¿Se acuerdan ustedes que mandó reconstruir, mandó reedificar el templo de Dios? Y platicábamos el día, ya no me acuerdo si ayer o antier, pero platicábamos que el rey Josías no se quedó solo con haber derribado los altares de los dioses extraños, sino que mandó reconstruir el templo de Dios y adorar. Y mientras estaban reconstruyendo el templo, encontraron la ley y se la leyeron al rey Josías, y es como llegamos al quinto principio, que es donde nos quedamos el día de ayer, principio de la palabra, ¿no? ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Y el rey Josías, a través de su reinado, nos va mostrando principios que nosotros podemos adoptar. En aquel tiempo, pues no, los tiempos difíciles no eran como la pandemia que tenemos ahora, sino más bien porque el reino de Dios, el pueblo que Dios había escogido, iba de aquí para allá. A veces hacían lo bueno, a veces hacían lo malo, los reyes también. Entonces, esa era su cotidianidad, ¿no? No tenían una enfermedad como la que nosotros tenemos, pero era un tiempo difícil también, era un tiempo en el que no había orden, todo el mundo hacía lo que quería, etcétera. ¿Se acuerdan que al padre del rey Josías, al rey Amón, lo mató su propio círculo, ¿no? Conspiraron contra él y lo mataron, y luego a estos que lo mataron también los mataron la gente del pueblo, ¿no? Entonces, principio de la palabra, y decíamos ayer, o principio de la exégesis. Entonces, cuando le leyeron la ley al rey Josías, el rey Josías conmovió su corazón y dijo: hemos estado haciendo lo malo delante de Dios y no está bien que estemos obrando así. Tenemos que retomar la adoración a Dios como debe ser. Y Dios le hace una promesa al rey Josías, le dice que dado que ha reaccionado de tal forma que su corazón se conmovió y que se humilló delante de Dios al oír las palabras de la ley, y que se humilló delante de Dios y lloró y rasgó sus vestidos, Dios le hizo una promesa que le dijo que lo iba a recoger con sus padres y que sería recogido en el sepulcro en paz, y que sus ojos no verían todo el mal que Dios ya había prometido que le iba a hacer al pueblo de Israel, ¿no? Dios ya había hecho una promesa, ya había decidido un juicio acerca del pueblo que él mismo había escogido, pero le hace una promesa a Josías y le dice: mientras tú seas rey, eso no va a suceder, ¿no? Va a suceder pues más adelante. Y ayer empezábamos a analizar este principio de la palabra, y decíamos que dejemos que la palabra cautive nuestra mente. Al igual que el rey Josías se dejó cautivar por la palabra de Dios, pues nosotros también dejemos que la palabra de Dios cautive nuestra mente. Y decíamos que podemos decir que significa tres cosas. Número uno, que es nuestro parámetro para descubrir la verdad. O sea, no habría otra forma de que nosotros digamos que algo es verdadero o no, si no es a la luz de la palabra. Nos sometemos a ella, es decir, que si dice que tenemos que hacer algo, lo hacemos, y si dice que no tenemos que hacer algo, no lo hacemos, y también la tenemos presente y la compartimos con los demás. Y es aquí donde retomamos nuestro estudio. Ya es nuestro tercer día, decíamos, de este interesantísimo rey Josías, que fue un varón
de verdad pues apegado a la palabra de Dios en tiempos difíciles como es lo que nos toca vivir a nosotros. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de reflexión, Señor, de aprendizaje, y te pedimos que pues tú nos sigas enseñando, Señor, cómo es que debemos vivir en tiempos difíciles, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias por el rey Josías, que es un ejemplo para nuestra vida, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aprender de él lo mejor para también honrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces nos quedamos ahí donde Dios le hace la promesa al rey Josías y le dice: dado que reaccionaste de la manera adecuada al escuchar mi palabra, yo te hago esta promesa. Y lo segundo que podríamos decir acerca de este principio, que es el principio de la palabra, es: dejemos que la palabra cautive nuestro corazón. Ya habíamos dicho que cautive nuestra mente, ahora que cautive nuestro corazón. En relación con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, la palabra de Dios debe hacernos vibrar, y esto significa por lo menos 3 cosas. Número 1, que nos agrada y nos emociona leerla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a personas, a hermanos, a niños, ¿no?, cristianos que dicen: yo no leo la palabra, yo no leo la Biblia porque me aburre, ¿no? Porque no se me hace un libro tan interesante, ¿no? Y pues no es lo que dice Josías, no es lo que nos enseña Josías. Josías, después de que escuchó la palabra de Dios, él rasgó sus vestiduras, se conmovió, estaba completamente emocionado, le agradó escucharla, ¿no? Disfrutó escucharla y actuó en consecuencia, ¿no? Entonces, si no nos agrada y no nos emociona leer la palabra de Dios, probablemente es porque no hemos dejado que cautive nuestro corazón. Y para muestra de que la palabra de Dios no es aburrida, pues justo esto que hemos estado estudiando acerca del rey Josías, ¿no? Una historia por demás interesante que nos ha enseñado estos principios para vivir en tiempos complicados. También significa que la integramos a nuestra vida hasta vivirla, ¿no? Entonces debemos ir haciendo lo que la Biblia dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que sea una práctica, ¿no? Hasta que forme parte de nuestro comportamiento. Y también nos hace amar lo que Dios ama y odiar lo que odia su corazón. Incluso decíamos en el principio de revolución, ¿se acuerdan? Vale la pena enojarse, vale la pena tomar acción, vale la pena inconformarse si es que Dios está inconforme con algo. Si a Dios le inconforma algo, vale la pena inconformarnos. Si a Dios le enoja algo, hermanos, vale la pena enojarnos. Entonces, nos hace amar lo que Dios ama y nos hace odiar lo que Dios odia. También debemos dejar que la palabra de Dios cautive nuestra voluntad en relación con nuestra capacidad de elegir. Eso es la voluntad, la capacidad de elegir. La palabra debe cautivar nuestras decisiones, y también significa por lo menos 3 cosas. Es nuestra regla de fe y de práctica. Quiere decir que creemos lo que dice y practicamos lo que dice. Y no creemos lo que no dice y no practicamos lo que no dice. O no practicamos lo que dice que no practiquemos. Es nuestra regla de fe y de práctica. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces también nos encontramos en situaciones donde obramos mal, donde actuamos mal, y es algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces no necesariamente estamos practicando esta definición de que es nuestra regla de fe y de práctica. O creemos otras cosas, o escuchamos otras cosas, o nos permitimos creerle a un maestro, a un apóstol, ¿no?, que sale en la televisión. Dice aquí: dejemos que la palabra cautive nuestra voluntad. Es nuestra regla, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica. Es nuestro código de comportamiento. En la compañía donde yo trabajo hay un código de vestimenta, hay un código de ética, hay un código de comportamiento, y entonces nos vestimos dentro de los parámetros que dice ese código, ¿no?, de vestimenta, por ejemplo, y nos comportamos dentro de lo que dice el código de ética de la compañía donde yo trabajo. Pues también, así como, y no hay opción, hermanos, ahí están claras las reglas. Dice que si uno, por ejemplo, que si alguien es casado
y tiene una relación extramarital en la compañía, es susceptible de ser corrido de la compañía, ¿no? De que nos despidan si la compañía se entera que hacemos eso. ¿Por qué? Porque faltamos a ese código de comportamiento, a ese código de ética. Bueno, pues la palabra de Dios para nosotros es nuestro código de comportamiento. Quiere decir que también nos debemos comportar dentro de los estándares de la Biblia, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, muchas veces mentimos, muchas veces deseamos el mal. A lo mejor no hemos matado a nadie del verbo quitar la vida, ¿no? De desaparecer a alguien, de cortarle la vida de este planeta. Pero ¿cuántas veces no tenemos problemas con alguien de nuestra familia, un amigo o cualquier persona, un vecino? Y para nosotros no existe, o sea, nos hizo tanto daño, nos afligió o lo que usted me diga, hermano, esta persona, y simplemente para nosotros es alguien que ya no vive, ¿no? Entonces, pues, ¿qué diferencia hay? Pues por supuesto que sigue vivo, ¿no? Pues, si hay una diferencia importante, no lo matamos, no iremos a la cárcel, pero en nuestro corazón ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos matado a familiares, a vecinos, a ex amigos, a ex compañeros por cosas que nos decían? Entonces, no estamos haciendo caso de la palabra de Dios, no estamos logrando que sea nuestro código de comportamiento. Y finalmente, dentro de esta enseñanza que es dejemos que la palabra cautive nuestra voluntad, también tenemos que decir, es nuestra pasión obedecerla. ¿No? Así como el rey Josías dijo, es que la hemos estado regando en todo lo que estamos haciendo. La palabra de Dios es clara, la ley es clara y debemos cambiar. Pues si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, también deberíamos cambiar, así como el rey Josías hizo que el pueblo de Dios cambiara. Nosotros también, si detectamos que no la estamos obedeciendo, pues cambiemos. Y dije, es nuestra pasión. No es como, ay, es que no puedo hacer esto porque la Biblia dice que no lo haga, pero me pesa, ¿no? ¿Cuántas veces también, hermanos, hemos escuchado a gente cristiana que dice, no, yo cuando no me convertía fumaba, tomaba, salía con mujeres o con hombres, ¿no? Dependiendo del tipo de persona que seamos. Hacía aquello y la gente lo cuenta así como que añoraba, ¿no? Como que añora esa época de, no, a mí me conocían como el guapo o el que más tiempo, el que más alcohol aguantaba, ¿no? Como sea, muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Y lo cuentan casi como con tristeza, como diciendo, híjole, ahora que soy cristiano, ya no, ya no. Pero ese ahora que soy cristiano ya no tiene la pasión con la que decíamos, yo tomaba y hacía esto y Juan Camané y ya no tiene esa pasión. En lugar de que sea al revés, de que dijéramos, no, es que yo antes, qué vergüenza, hermanos, tomaba, qué vergüenza, fumaba, pero ahora soy un hombre diferente, ¿no? Ahora Dios me ha transformado, ahora obedezco con pasión la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hasta aquí este principio de la palabra, es el quinto principio que nos ha enseñado el rey Josías, y el día de mañana continuaremos estudiando más principios para tiempos difíciles. Pasaremos ya, hemos terminado el capítulo 34, mañana vamos a iniciar con el capítulo, no, seguimos en el 34, hermano. Mañana continuamos con el 34, pero con más principios para tiempos difíciles. Es mi oración, hermanos, que Dios les bendiga mucho, que los cuide ahí donde estén. Un saludo para todos y que tengan un excelente día.